idea de esta presentación es que podamos tener claros algunos conceptos y que entendamos cuando empezamos a hablar de este lenguaje, porque como decía el doctor Vera, creemos que esta es una realidad que en el mediano plazo, ojalá corto, va a estar entre nosotros. Recientemente esta noticia, digamos, tuvo un revuelo mundial. Por primera vez en la historia, un órgano que había permanecido 3 días por fuera del cuerpo de una persona fue trasplantado de manera exitosa, y ahí aparecen el equipo que lo trasplantó en Suiza, y el paciente está ahí involucrado un año después de haber recibido el injerto hepático. Vale mencionar que ese injerto había sido descartado, es decir, no había sido considerado para ser trasplantado, y el equipo que desarrolló esta técnica para trasplantarlo utilizó una máquina en la que se simulan varios de los escenarios que ocurren in vivo, como la oxigenación. La máquina permite otorgarle oxígeno a ese injerto. Por supuesto, la circulación, como si fuera una bomba cardíaca, pero es una centrífuga que empuja el líquido y sangre a través del injerto. Tiene un sistema que hace diálisis a ese órgano. Le pueden aportar nutrientes e incluso microorganismos para mantener algunas de las funciones del hígado, y también le otorgan hormonas y otros componentes para que ese órgano funcione de manera adecuada. Por supuesto, esto cambia el juego completamente y abre la posibilidad que tuviéramos bancos de órganos donde se rescatan los órganos, se ponen en un banco y hay tiempo de organizar donantes, de optimizar las condiciones de los pacientes. Es algo realmente nuevo y es ya, digamos, una realidad. Esto es lo que pienso ahora sobre las máquinas de perfusión. Esto es el presente, en algunos aspectos es un estándar e inevitablemente hará parte del día a día de los trasplantes en nuestro medio. Más temprano que tarde, puede ser que algunos grupos entren a hacer eso primero que otros, pero creo que es algo que inevitablemente va a estar en nuestro medio. Representa una solución parcial, por supuesto, pero es una solución al problema de la escasez de órganos y por ende una esperanza para muchos pacientes. Hay una ruta que ha trazado principalmente la Organización Europea de Trasplantes, ESOT, que incluye no solo la parte académica, sino buena parte de la industria que trabaja en esto, algunos de muy conocidos como Bridge to Life, que lleva pues con perfusión de órganos hace muchos años, Organ Recovery, como mencionaba el doctor Vera, este año pudimos reunirnos aquí en la fundación con algunos representantes de esa compañía para Latinoamérica, porque tienen la firme, digamos, decisión de entrar con las máquinas de perfusión en Colombia. Sabemos que Bridge to Life también con su VitaSmart va a estar probablemente en Colombia en los próximos años. Entonces, sin embargo, esta afirmación de que es el presente y de que es un estándar es cuestionada por varios argumentos que vamos a nombrar. Un poquito de una palabra sobre la historia. No es un concepto nuevo. Ahí ven ustedes a Lindbergh y a Carrel en la primera mitad del siglo XX siendo portada de Time con un sistema que también era una bomba de perfusión cíclica y pulsátil para perfundir órganos por fuera del cuerpo. Hay una anécdota, es que pasaría en otros 30 y tantos años hasta que otro cirujano de trasplante vuelve a estar en las portadas, que fue Chris Barnard, el del trasplante cardíaco. ¿Qué es lo que se hace hoy? Lo que hacemos hoy, que todos ustedes lo conocen, en especial el grupo de instrumentación y enfermería que está presente, es que se extraen los órganos. Antes de la extracción del cuerpo se han perfundido in situ con una solución de preservación que va fría, y el cuerpo se enfría. Una vez se extrae el órgano, se embala de manera estéril y en un sistema que esperamos que mantenga una temperatura alrededor de 4 grados, se transportan de esa manera y se tienen almacenados así hasta que los extraemos para trasplante. Eso tiene dos componentes importantes: la hipotermia y la solución de preservación, que en este caso es estática, porque entra al órgano pero no está fluyendo, sino queda la que quedó incluida dentro del órgano, y eso es todo. Ese es el estándar hoy mundial, sigue siendo el estándar mundial, pero no está libre de algunos daños, ¿no? Hay unos efectos dañinos del enfriamiento. Hemos discutido en estos espacios o en otras juntas que ocasionalmente podemos haber dañado órganos por sobreenfriamiento porque los congelamos. Por supuesto, no hay entrega de oxígeno al tejido. Ese líquido está quieto ahí, no le está aportando nada al tejido. Ese tejido sí está llevando a cabo algunos procesos metabólicos que producen desechos y que se van a acumular dentro de ese injerto, y no hay manera de evaluar la viabilidad de ese injerto. Yo pienso que en lo que hacemos desde la parte quirúrgica, uno de los retos más grandes es cuando vamos a rescatar un órgano, que ustedes nos han acompañado, y ver el órgano y decir si ese órgano es o no apto para trasplante.
Creo que esa decisión es determinante, tiene mucho que ver con los resultados y nos basamos en pocos elementos, lo que conocemos de la historia del paciente y lo que vemos en el órgano cuando lo estamos, digamos, explorando macroscópicamente. Estas limitaciones que tiene la preservación estática en frío, que así se llama lo que hacemos hoy en día, se ven exacerbadas cuando estamos hablando de órganos marginales, o sea, de un donante que tiene muchos años, de un donante que tenía, por ejemplo, un síndrome metabólico, de un donante que es portador de alguno de los virus crónicos u otras condiciones que pueden hacer que un órgano sea marginal, como el sodio y otras que ustedes conocen bien. Entonces, si bien este es el estándar, hay unas limitaciones importantes. Hay que mencionar de este estándar de la preservación estática en frío, que es económica relativamente y que es bastante, digamos, simple de hacer. Pero como tiene algunas limitaciones, la primera propuesta que sale es decir, conservemos la hipotermia, pero quitemos el hecho de que sea estático, que el fluido en el que está el órgano embebido no esté quieto, sino que esté fluyendo. Este es el sistema más sencillo, que tiene una bomba que funciona como un corazón, unos filtros y unos sistemas para mantener la temperatura en la que el fluido circula a través del órgano. Esto se llama perfusión con máquina en frío o hipotérmica en frío, por sus siglas en inglés HMP, así lo van a encontrar ustedes en todos los artículos. Esta es una técnica que se utiliza hace décadas. Esta es la máquina más difundida en el mundo, probablemente son los que lideran en el mundo la perfusión con máquina en frío. Eso se llama el LifePort, en este caso LifePort es para riñón. Entonces miren la diferencia de traer la nevera que usualmente traemos para transportar un riñón a traer un riñón ahí conectado a una bomba que le está haciendo circular un fluido continuamente. Y hay una máquina para hígado que se llama LifePort Liver, que no tiene aprobación para FDA, pero es la que queríamos introducir aquí en la fundación, o una de las que se ha considerado introducir. Este hecho de que no esté el fluido estático, sino que esté circulando, le otorga grandes beneficios al injerto. Digamos que se ha demostrado, ya les vamos a mostrar un poquito la evidencia, que reduce algunas de las complicaciones que vemos en los trasplantes. Pero alguien se propuso y digamos que inspirado en las máquinas de circulación extracorpórea y en las membranas de oxigenación como el ECMO, dijo, a este circuito se le puede agregar oxígeno y entonces entregarle a este órgano no solo el líquido de preservación, sino otorgarle oxígeno también. Eso es esta técnica que se llama HOPE, que quiere decir hipotérmica de oxígeno y perfusión. Entonces es el mismo sistema, un sistema similar, pero una vía que ingresa oxígeno, y por eso esto se parece más a las máquinas de circulación, y le estamos entregando a este órgano una solución de preservación fría todavía, pero con oxígeno en este caso. Respecto a la perfusión hipotérmica con máquinas, respecto al estándar que utilizamos hoy en día, que es la preservación estática en frío, que es cargarlos en la maletica o en la nevera que hacemos hoy en día, tiene grandes beneficios demostrados en riñón. Disminuye la función retardada del injerto, que es que necesitemos diálisis en el paciente después del trasplante en la primera semana. Disminuye el riesgo de que ese injerto se pierda en el primer año, se aumenta la sobrevida del injerto y disminuye el riesgo de que ese riñón nunca funcione, de la no función primaria. En hígado hay dos desenlaces, digamos, importantes que han sido señalados. Aumenta la sobrevida un año y disminuye la incidencia de complicaciones biliares. Son dos desenlaces que no son menores, tienen un gran impacto porque la sobrevida un año pues, se correlaciona probablemente con el pronóstico de ese injerto a largo plazo, y disminuir la incidencia de complicaciones biliares pues es una gran bondad en el campo de los trasplantes, que como ustedes lo ven día a día, las complicaciones biliares son parte importante de la mortalidad en páncreas, que como ustedes saben la fundación ya está inscrita para que podamos hacer páncreas. Se ha demostrado que hacer la perfusión, aunque no se aporte oxígeno, aumenta la disponibilidad de algunos metabolitos importantes como el ATP para conservar esos órganos. Les comenté que se le puede agregar oxígeno. Cuando han hecho estos estudios de qué pasa al otorgarle oxígeno, aún en el escenario en frío, se ve que reduce el pico de transaminasas y esto se correlaciona con el pronóstico del injerto también. Disminuye la colangiopatía isquémica o la anula completamente y mejora la sobrevida un año como le mencionamos. Después algunos dijeron, bueno, pero ¿por qué tenemos que conservarlo en frío? ¿A qué se debe en frío? Y hay que mencionar que al principio, en la historia de los trasplantes, cuando se empezaron a hacer, la primera estrategia fue tratar de perfundirlos con sangre a temperatura corporal, o sea, en condición normotérmica no estática.
Sin embargo, después apareció la preservación estática en frío y por su simplicidad, digamos, la facilidad para replicarlo y el bajo costo, se volvió el estándar. Pero hoy en día se está regresando a esto, a la perfusión normotérmica ex vivo, o sea, que se pone el hígado aquí conectado a través de la porta de la arteria y con un drenaje en la vena cava y con un sistema que recoge la bilis también en una máquina que mantiene la temperatura, que hace diálisis, que tiene filtro de citoquinas, que es digamos, un sistema bien complejo. Ustedes pueden ver ahí cómo están canuladas las diferentes estructuras en un escenario, digamos, muy controlado y que permite evaluar este órgano desde varios puntos de vista. Como mencionamos al principio, una limitación de la preservación estática en frío es que el saber si el órgano funciona o no depende puramente de lo que vemos macroscópicamente, del aspecto que tiene el órgano, de si lavó o no lavó, que es algo subjetivo también. Aquí, en cambio, esta máquina mide algunas variables, presiones, la cantidad de bilis que produce y algunos metabolitos en la bilis que con una mayor precisión permiten decir este órgano va a funcionar adecuadamente o no, eventualmente, y evitarse un trasplante fútil y, por qué no, la muerte de un paciente. Este sistema, esta compañía que se llama Organox, ha distribuido esta máquina en algunos de los centros de trasplante más importantes del mundo y ya hay resultados de los estudios que ellos han hecho en Birmingham, por ejemplo. Lo que hicieron fue tomar órganos descartados y ponerlos en esta máquina por algunos tiempos variables y trasplantarlos exitosamente y de manera segura. Toda la Europa, a través de eso, se ha unido para organizar el Consorcio Europeo para la Preservación de Órganos y han hecho un ensayo clínico que involucra a Suiza, Alemania, España, al Clínic de Barcelona, que sé que algunos han estado allá, y ya se ha demostrado que tiene menor tasa de descarte de los órganos, mayor tiempo de preservación, o sea, el órgano puede estar más tiempo ahí, y menor lesión por isquemia. Todos esos desenlaces no son diferencias sutiles, sino amplias respecto a las otras técnicas. También se ha usado la perfusión normotérmica ex vivo, es decir, esta máquina en Edmonton, en Canadá, es el primer centro que lo ha usado en Norteamérica. Los primeros órganos trasplantados después de estar en esta máquina en Norteamérica han sido en Edmonton. Y ellos lo que han hecho es utilizar esta máquina después de la preservación normal que hacemos todo el tiempo. Cuando el órgano llega a la clínica, ponerlo en esta máquina mientras se hace la extracción, la hepatectomía, y ponerlo en el cuerpo del receptor con algunos hallazgos bien importantes sobre las mejoras en los desenlaces. Entonces ya tenemos la perfusión estática en frío, que es el estándar que usamos, la perfusión en frío con máquina, la perfusión en frío con máquina con oxígeno y ahora la perfusión normotérmica ex vivo, que es esta máquina. El estudio clínico más, tal vez más importante y con mayor impacto en esta parte del mundo se está haciendo en Canadá. De hecho, él es Marcus Elsner, que es el que dirige el programa de trasplantes en Toronto, y están enlistando un importante número de pacientes que van a recibir órganos después de haber estado en este sistema Organox y se van a medir algunos desenlaces que ya se han medido y otros innovadores. Se espera que tengan resultados el próximo año. De estos dispositivos de perfusión normotérmica ex vivo, pues por supuesto han evolucionado, pasaron de ser una bomba tipo roller como la que utilizan algunas máquinas de diálisis a utilizar una centrífuga que parece más a las máquinas de circulación extracorpórea o a los dispositivos de asistencia ventricular externa, a tener dentro de estos sistemas algunas cosas adicionales como dializar o controlar la glucosa y mantener regulado el pH, hasta algunos sistemas mucho más avanzados que llegan incluso a simular la función del diafragma para mantener, digamos, la fisiología hepática lo más cercana a la realidad. Pero cada uno de estos, digamos, pasos que ha habido en estas técnicas de perfusión normotérmica ex vivo se han enfrentado también algunas barreras importantes, algunas limitaciones, algunos problemas técnicos, sin mencionar el costo y lo aparatoso, digamos, que es conectar los hígados a esto, transportarlos y mantenerlos en las condiciones óptimas. Siempre se menciona que los artículos hablan de la parte exitosa de estas técnicas, pero no de cuántos hígados se perdieron tratando de conectarlos o desconectarlos a estas máquinas, de cuántas fallas terapéuticas hubo y cuántas pérdidas por esa razón, pero digamos que es entendible que mientras despegan estos proyectos, pues se encuentren con algunas barreras importantes. Pero el mensaje aquí es que están evolucionando y seguramente van a seguir evolucionando, entonces lo que esperamos es que, así como ocurrió con los marcapasos y otros dispositivos, pasemos de cosas aparatosas gigantescas a dispositivos mucho más
manejables y adecuados. Por último, hay otra técnica de perfusión en máquina que es importante para nosotros en Colombia. Actualmente hago parte de un proyecto de investigación que el Instituto Nacional de Salud aprobó, en el que vamos a poder hacer por primera vez perfusión regional normotérmica, que esto es otra cosa diferente, pero que ustedes deben conocer también. Esto es un balón que tiene una longitud importante y un volumen en la punta grande que permite, a través de un acceso femoral, llegar hasta la aorta torácica e inflarlo en la aorta torácica. Aquí tenemos un monitor con una línea arterial radial y una línea arterial femoral. Cuando se infla este balón en la aorta torácica, lo que se espera en un paciente que ha hecho paro es que no haya ningún cambio en la línea que está en el brazo, en la línea radial, cuando se pone a circular líquido o sangre a través de la cánula que está femoral. De esa manera se puede saber que el cuerpo, el tronco superior, esta foto para mí es impactante y ustedes ven cómo, no sé si se ve bien en la imagen, pero cómo la parte superior del tórax de este paciente está hipoperfundida, mientras que la parte inferior del tórax y el abdomen están bien perfundidos. Eso se debe a que hay un balón en la aorta inflado y a través de una cánula arterial y venosa femoral se pone el paciente, en este caso el cadáver, en ECMO. Y ese ECMO mantiene oxigenación y las condiciones óptimas y muy similares a la fisiología, digamos, del ser vivo en solamente una región del cuerpo. Al hacer eso se llama perfusión porque los órganos quedan completamente perfundidas, regional porque es solo una región del cuerpo y normotérmica porque es en condiciones de normotermia que se hace eso. Esa perfusión regional normotérmica o PRN es digamos, la técnica que se utiliza para los donantes en asistolia o donantes a corazón parado. Ustedes saben que los donantes que obtenemos hoy en día en Colombia, todos son donantes en muerte cerebral, es decir, no hay funciones del sistema nervioso central, pero corazón late, pulmones están funcionando y todo. Pero en otros países, digamos que es un estándar utilizar órganos de pacientes en parada cardíaca. En algunos países supera el 30% de los donantes, los que provienen de donantes en parada cardíaca. Y para eso, especialmente para el hígado, es necesario o es conveniente, más bien no absolutamente necesario, pero muy conveniente, poner al paciente en ECMO dentro, digamos, de la región abdominal para mantener esos órganos perfundidos. Uno pensaría que este tipo de estrategias pueden ser como anacrónicas, como que no corresponden a la situación que estamos viviendo en el país actualmente, a la crisis del sistema, a la desfinanciación del sistema, pero la verdad es que si uno tiene una mirada amplia y se da cuenta que de una técnica como estas, de un ECMO que va a estar algunas horas, porque se utilizan 3 o 4 horas nada más de esa terapia, y se pueden preservar unos órganos, aquí estaríamos hablando de 2 riñones, el hígado y el páncreas eventualmente, y los pacientes que se pueden beneficiar y los costos que se reducen de las complicaciones que esos pacientes iban a tener por no recibir el trasplante, realmente son estrategias no solo beneficiosas en términos económicos, sino algo que no podemos medir, que es el beneficio para los pacientes. Este mes, de hecho, hace un par de semanas se radicó un proyecto de ley, un representante de la Cámara de Antioquia, se me olvidó el nombre, radicó el proyecto de ley para que todas las normas donde Colombia ha definido qué es muerte, cuándo se declara la muerte, y todo eso cambien para incluir los criterios de muerte cerebral y los criterios de muerte circulatoria. Y ese es un paso importante para que esto se pueda dar. Ustedes saben que nosotros ya en Colombia rescatamos órganos y más bien tejidos de pacientes en asistolia, que es como lo que hace Cosme y Damián o Covancol, que ya en un paciente que está en asistolia extraen córnea, hueso, piel, tejidos. Entonces lo que esta técnica permite es de un cadáver que tiene el corazón ya no latiendo, extraer no solo esos tejidos que se utilizan normalmente, sino órganos también. Aquí está, digamos que el siguiente paso en la evolución de esto. Hasta aquí habíamos dicho cómo conservar los órganos, o sea, estas técnicas orientadas a que el órgano permaneciera en una condición de trasplantable, pero esto ha llegado un paso más allá, y es que estas técnicas pueden ayudar a que órganos que no eran trasplantables se conviertan en órganos trasplantables. Y hay intervenciones para afectar 2 cosas especialmente. Una para afectar la esteatosis, para disminuir la esteatosis, es decir, tomar un órgano con una esteatosis que era prohibitiva para el trasplante, ponerlo en uno de estos dispositivos, defatificarlo, no sé si esa traducción está bien, pero quitarle la grasa y hacerlo un órgano trasplantable. Y la otra intervención que se puede hacer es para
introducir algunas sustancias y algunos mecanismos para disminuir la isquemia, la lesión por isquemia y reperfusión. Estas intervenciones no son tan nuevas y han sido exitosas de manera variable. Ustedes ven en esta columna el porcentaje de grasa que se logró modificar con algunas de las intervenciones que están planteadas aquí en estudios hechos ya hace más de 10 años. Es decir, es posible tomar un órgano enfermo, en este caso por esteatosis, y convertirlo en un órgano trasplantable, lo cual representa pues un avance, digamos, muy superior a solamente conservar un órgano para trasplantarlo. Esto es una realidad hoy, creo que el doctor Vera lo ha mencionado en varios escenarios, como esto es una posibilidad y es por todas estas condiciones que creemos que es viable y que va a ser necesario traer las máquinas de perfusión. Uno podría pensar, supongamos en una lista de espera más grande, que empezáramos a tener mortalidad en la lista de espera, hay alguna estrategia como el donante vivo, por ejemplo. Pero eso implica otra persona, el riesgo para otra persona y todo lo que ustedes conocen y se imaginan respecto al donante vivo. Pero hay otras estrategias como estas, como tomar órganos que no eran trasplantables y hacerlos viables para que se puedan poner y de alguna manera solventar esa escasez de órganos. Entonces aquí para recapitular, perfusión estática en frío, lo que hacemos hoy a 4 grados en una solución, ya sea Wisconsin o custodiol, el órgano enfriado y con la solución quieta dentro. Eso es perfusión estática en frío. Ese es el estándar hoy en día, es lo que se hace en todo el mundo, pero tiene limitaciones para evaluar la viabilidad de ese órgano. No tenemos cómo saber si va a funcionar o no va a funcionar, y tiene una gran ventaja y es que es costo eficiente. Yo diría relativamente, porque las soluciones de preservación no son tan económicas como uno quisiera. Luego está decir, mantengamos el frío, pero no lo estático. Entonces pongamos a circular el líquido en frío. Eso es perfusión con máquina en frío, HMP por sus siglas en inglés. Y más adelante se le puede poner oxígeno, que es HOPE, que no está en esta gráfica, HOP. Y el siguiente paso en la evolución es la perfusión ex vivo normotérmica, que es la que más hemos mencionado hoy, donde no solamente hay flujo, sino que también hay control de la temperatura, aporte de oxígeno y la posibilidad de aportar otros nutrientes, hormonas, sustancias defatificadoras y demás. Esto es, digamos, como lo que podrían encontrar ustedes hoy en la literatura sobre perfusión. Hay centros que defienden dicen, y de hecho es un argumento importante, porque ustedes podrán pensar ahí, dice, bueno, hoy en día lo hacemos así y va bien, ¿no? O sea, los resultados son aceptables, los pacientes se benefician, y eso es bastante cierto. Sin embargo, hay unas limitaciones que también vemos, y vemos complicaciones y mortalidades que tal vez con órganos que fueron preservados de esta forma se evitarían. La evidencia no es escasa. Aquí están, digamos, los líderes de este tema en el mundo. Ya les ha nombrado a Marcus Selzner, el doctor Guarrera, que de Columbia, en Nueva York, es la persona que más digamos, que lidera el tema de las publicaciones de la perfusión hipotérmica con oxígeno en el mundo. Trabaja para Organ Recovery, que es la compañía que les comenté que vino a la fundación y que esperamos que podamos traer esas máquinas de perfusión. Pero pues no solamente hay evidencia de ellos que trabajan con la industria, sino de otros centros que de manera independiente han evaluado no solo las máquinas de perfusión hipotérmica, sino las máquinas de perfusión normotérmica y la perfusión secuencial, que es la perfusión estática en frío, luego conectarlos a la máquina de perfusión y luego hacer el trasplante. Eso también, digamos, que ha sido evaluado. Entonces, si estas técnicas tienen tantas ventajas, digamos que tienen unos beneficios claros, ¿por qué no son un estándar global? Porque no solo no son estándar en Colombia, aquí no solo no son estándar, sino no han llegado, pero en otros países donde están no son el estándar. Y la razón tiene que ver con costos, por un lado, pero tal vez más que eso, con lo buena que es la perfusión estática en frío. Como lo acabamos de mencionar, es exitosa, funciona. De hecho, los 800 trasplantes que se han hecho aquí se han hecho con esa técnica. Entonces, uno se pregunta por qué cambiarla. Y pues muchos centros han decidido continuar con esta. Lo que probablemente está ejerciendo presión para la introducción de los métodos de perfusión es la necesidad cada vez mayor de órganos, a las más indicaciones para trasplante, más longevidad de las personas y en nuestro caso,
afortunadamente disminución del trauma y lo que ha hecho pues que disminuyan los donantes. Entonces tal vez la pregunta importante es, si no es algo para hacerle a todos los órganos que vamos a rescatar, porque hay órganos que sabemos que les va muy bien con la perfusión estática en frío, como es el caso de un donante joven, que vamos a tener una isquemia corta, que el receptor está en buenas condiciones y que esas variables están, digamos, controladas, ¿en qué casos sí definitivamente esto haría la diferencia? Entonces, pues pese a lo promisorio que es la perfusión con máquina, la preservación estática es efectiva, es económica y es simple. Pero se encuentra o se puede establecer más bien un umbral de marginalidad donde digamos este órgano definitivamente no le va bien a menos que se conserve en una condición óptima. Cuando encontremos ese umbral de marginalidad, habremos encontrado el lugar donde el beneficio es relevante. Pero ese umbral de marginalidad depende de muchas cosas. No es la misma condición, nuestra condición en Colombia, que hay una cierta, es algo habitual la donación en muerte cerebral, a otros países donde no lo es. No es lo mismo donde nuestras listas de espera son relativamente manejables a lugares donde las listas de espera están desbordadas y las mortalidades en lista pueden llegar hasta el 30%. Sin embargo, hay como un esfuerzo mundial de definir qué pacientes deberían ir a perfusión en máquina y no a perfusión estática en frío. Algunos han propuesto la edad con un umbral en 65 años, otros en 70 años, por encima del cual los órganos deberían ir a esas máquinas. Otros la esteatosis por estos protocolos de fatificación, pero aunque no se hicieran esas intervenciones de fatificación para tener un órgano que aunque es graso, pueda ser óptimo. Ustedes saben que se han trasplantado aquí hígados que les hemos hecho biopsia antes y han tenido 30 o 35% de esteatosis y con éxito se han trasplantado controlando otras variables como por ejemplo el tiempo de isquemia. Hay algo bien importante para los que vamos a los rescates y es el impacto que puede tener la fase agónica, es decir, ese periodo en el que el paciente tiene muerte cerebral y empieza a deteriorarse hemodinámicamente, y el periodo que se llama la isquemia caliente del donante. La isquemia caliente del donante es el tiempo que pasa mientras se clampea la aorta y los órganos están de manera efectiva llenos de solución fría de preservación y hemos logrado poner el hielo suficiente para que el cuerpo se enfríe. Esas dos variables tienen un impacto importante en los órganos. Entonces lo que algunos autores proponen es si usted tuvo algún problema durante el rescate y no logró perfundirlos de manera adecuada o no logró enfriar el cuerpo rápido, a veces tenemos algunas limitaciones para eso, a veces puede que la aorta cuando estamos intentando clampear no sangre y haya dificultades ahí, que haya dificultades al momento de perfundir los órganos. Si tuvieron alguna dificultad, entonces ese órgano no lo descarte, sino llévelo a una máquina y evalúelo ahí, cómo está la presión, si está produciendo bilis, cómo está el flujo, los índices de resistencia y ahí define si lo va a trasplantar o no y creen que la mayoría se van a trasplantar. Donde sí definitivamente vamos a necesitar estas máquinas de perfusión, aquí en los donantes a corazón parado, en los donantes a corazón parado o donantes en asistolia, como seguramente se van a llamar en la norma colombiana, es casi que mandatorio tener estas máquinas de perfusión. En los donantes de criterios extendidos puede ser, y esto va a depender del efecto de la experiencia del centro, del cirujano, de los tiempos de espera en la lista y de condiciones propias del paciente. Es decir, como ustedes lo saben, un órgano marginal puede ser relativamente bien tolerado en un paciente que esté en una condición buena, pero un paciente que está en una condición crítica más un órgano marginal puede no ser una buena combinación. Entonces, dependiendo de todas esas variables, se puede definir a quién o a qué órgano se le ofrecen estas terapias. Esta gráfica es un poco compleja, ya para terminar, es para mostrarles todas las rutas que podría tener un órgano después de rescatado. Aquí está el donante, aquí está el periodo de preservación que va a ocurrir y aquí está el trasplante al final. En este periodo de preservación pues pueden ocurrir varias cosas, como que el paciente tenga perfusión regional normotérmica con ECMO, que fue lo que hablamos en el cadáver que se veía mal perfundida la parte superior y mejor perfundido el resto del tórax y el abdomen. En esos escenarios se pueden evaluar los criterios de viabilidad del órgano y si no los alcanza, ese órgano puede ser descartado y no llegar al trasplante. Esta es uno de los puntos, digamos, de mayor ventaja que tienen las máquinas de perfusión, porque hoy, cuando vamos con el equipo de instrumentación, con las jefes, con el anestesia, vemos un órgano y decimos, este órgano se va a trasplantar, ya después de eso y de haberlo empacado, ese órgano se va a trasplantar. No hay manera en el medio de evaluarlo y decir si realmente nos va a servir o no.
eso sí lo otorgan estas máquinas de perfusión. Hay muchas otras estrategias como ponerlo en frío, o sea, la manera normal que rescatamos, perfundirlos con soluciones frías, ponerlos en hielo, pero después de ese periodo de almacenamiento en frío, varias cosas se pueden hacer, como ponerlo en perfusión normotérmica, como ponerlo en perfusión hipotérmica con oxígeno y diferentes estrategias para mejorar el desenlace. Finalmente, pues a pesar de todo esto, algunos donantes no van a terminar en trasplante por diferentes razones, logísticas, condiciones del donante, condiciones de los receptores y demás. Pero el objetivo de esta gráfica, que está antes de las conclusiones, es que tenemos que tener la mente abierta a que esto que hacemos hoy, donante a la nevera y luego al trasplante, probablemente no va a seguir siendo a mediano plazo la manera de proceder, sino que vamos a terminar en algunos casos en una de estas terapias. A manera de conclusiones, decir que la perfusión con máquina no es una sola intervención, sino que es un espectro de tecnologías con hipotermia, con normotermia, con o sin oxígeno, con estrategias de fatificación o sin ellas, que tiene resultados demostrados, es decir, no es algo, digamos, que esté en duda, sino que la evidencia es contundente respecto a los resultados, que permite evaluar esos órganos, y yo quiero insistir en esto que es súper importante porque siento que gran responsabilidad del proceso de trasplante está en determinar si un órgano es viable o no es viable, y estas máquinas ayudan en esa decisión al otorgar algunas variables. Se ha llegado al nivel de hacer intervenciones terapéuticas, o sea que órganos no trasplantables puedan, a manera no solo de preservación, sino de tratamiento, ser puestos en estas terapias y luego volverse trasplantables. Las principales limitaciones que tienen es la complejidad de eso, lo aparatoso que es conectar estas máquinas y transportarlas, y el costo, esas son las limitantes principales, pero estas máquinas sin duda están transformando para bien la práctica de los trasplantes. Eso es lo que tenía para compartirles al respecto. Les agradezco la atención y si hay alguna pregunta, estamos atentos.